El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a la Unión Europea y México. En una publicación en Truth Social, el presidente dice que se aplicará un arancel del 30% a partir del 1 de agosto. Trump dice que los aranceles contra México se deben a que el país no hace lo suficiente para detener el flujo de migrantes y fentanilo al país. De nuestros 18 principales socios comerciales, 2/3 de ellos tienen un acuerdo. Hemos enviado 17 cartas a países de todo el mundo. Y el resto de esos países que no tienen un acuerdo o tienen una carta, recibirán noticias de esta administración antes de la medianoche de hoy. Estamos buscando la mejor oferta para Canadá. Solo aceptaremos el mejor trato para Canadá. Eso está muy bien informado. Un titular de noticia, 3 cifras impactantes, 120,000 millones de dólares, aranceles del 30% y 0 puestos de control aduanero en Estados Unidos. Esta sorprendente combinación señala un cambio radical en el comercio de América del Norte. De la noche a la mañana, Canadá y México dieron a conocer un audaz plan para construir un corredor de transporte que rodee íntegramente a Estados Unidos. Conocido como el Corredor del Norte, es una red ferroviaria y portuaria que va del Pacífico al Golfo y que permite el traslado de mercancías entre Canadá, México y los mercados extranjeros sin tocar jamás suelo estadounidense. Y hay un giro importante acechando detrás de este plan. Una decisión política de Washington que revelaremos en breve. Por ahora, consideremos lo que significa este corredor. Los trenes que transportan de todo, desde bobinas de acero y baterías para vehículos eléctricos hasta soja, todo con un valor superior al de toda la nómina de la industria automotriz de Detroit para el año 2024, pasarían por alto completamente el territorio estadounidense. Los analistas advirtieron que Washington podría perder un lucrativo flujo de ingresos aduaneros del orden de 4,000 millones de dólares al año, posiblemente incluso antes de que una nueva política arancelaria pueda entrar en vigor a finales de este verano. La pregunta es, ¿quién dirige realmente Norteamérica hoy en día, la Casa Blanca o 2 vecinos que acaban de construir una vía rápida a su alrededor? Al final de esta historia, quedará claro cómo un único atajo podría redibujar el mapa de todas las cadenas de suministro del continente e incluso determinar si el próximo automóvil saldrá de una línea de montaje estadounidense. Antes de comenzar, asegúrese de presionar el botón me gusta. Nos ayuda a vencer el algoritmo de YouTube. Hace apenas unas semanas, la Casa Blanca anunció planes para aplicar un nuevo arancel generalizado a las importaciones de acero y autopartes, que entraría en vigor a principios de agosto. Se trataba de una medida amplia para proteger a las industrias estadounidenses. Un arancel general del 30%, de un alcance sin precedentes. La respuesta de Canadá y México no fue retórica airada, sino concreto y acero. Han comenzado a construir una columna comercial de 4,400 kilómetros que se extenderá desde Prince Rupert, el activo puerto del Pacífico en el norte de Columbia Británica, hasta Mazatlán, en la costa oeste de México. En otras palabras, una ruta continua de mercancías que omite por completo el territorio estadounidense. Este enorme proyecto está respaldado por un consorcio privado que invierte alrededor de 3,300 millones de dólares estadounidenses. En el extremo sur de México, se están desarrollando planes para un nuevo superpuerto en el Pacífico, diseñado para manejar hasta 8 millones de contenedores de envío al año. Canadá y México están literalmente construyendo vías y ampliando puertos para redirigir el flujo comercial fuera del alcance de Estados Unidos. Los propios libros de contabilidad de Washington ilustran por qué esta medida es tan significativa. En los primeros 9 meses de este año fiscal, los aranceles existentes sobre el acero importado según la sección 232 de la Ley Comercial de Estados Unidos aportaron aproximadamente 2,500 millones de dólares al Tesoro estadounidense. Eso parece sustancial, pero equivale a solo el 0,04% de todos los ingresos federales. En otras palabras, una gota en el océano. Si tan solo una porción del transporte de carga transfronterizo se traslada al nuevo corredor, ese tramo podría secarse por completo y los precios de los bienes en sentido descendente comenzarían a subir. He aquí por qué.
Las plantas automotrices de Detroit podrían tener que esperar más tiempo y pagar más por el acero hecho en Canadá porque algunas de esas bobinas de acero podrían eludir los mercados estadounidenses y dirigirse directamente por la nueva línea hacia los puertos de México. Antes de continuar, asegúrese de presionar el botón de suscripción. Realmente ayuda a que el canal crezca. De manera similar, las fábricas de baterías de Michigan podrían enviar sus paquetes terminados directamente a los clientes en Vancouver, evitando así las cabinas de peaje de Michigan. Cada vagón de tren desviado a esta ruta alternativa amplía la brecha entre los precios al consumidor en Estados Unidos y los menores costos de producción que se disfrutan en Canadá o México. Precisamente la brecha que el arancel de Washington pretendía reducir. Desde la perspectiva de Ottawa y Ciudad de México, el Corredor Norte es una jugada maestra. Los partidarios lo han llamado un canal de Panamá sobre rieles, argumentando que eliminar un día entero de tránsito oceánico y evitar los aranceles estadounidenses puede reducir hasta un 7% los costos de envío para los exportadores en la costa del Pacífico. Pero para Washington esto no significa solo una pérdida de honorarios, sino también de influencia. Estados Unidos puede inspeccionar documentos e imponer aranceles a las mercancías que entran en su territorio, pero no puede cobrar ni un centavo de un tren que nunca cruza la frontera. Los agentes de aduanas incluso tienen un nombre para este tipo de situaciones: filtración regulatoria. Una vez que exista un camino más fácil para sortear las regulaciones, la carga seguirá el camino de menor resistencia hasta que las políticas se ajusten o las fábricas se reubiquen. Y las fábricas de América del Norte ya están empezando a ponerse nerviosas. La semana pasada, una encuesta de la Asociación de Autopartes encontró que el 41% de los proveedores estaban considerando trasladar algunas operaciones a Canadá o México si la incertidumbre arancelaria persiste durante el cuarto trimestre. Si sumamos todo esto, el Corredor Norte parece menos un simple desvío y más una válvula de presión para la economía del continente. Cuanto más suban esos aranceles estadounidenses, más rápido las empresas dirigirán su carga hacia esos canales secundarios y más fuerte sonará el silbido de los empleos y los dólares que se escapan en el corazón industrial de Estados Unidos. Los trenes y los barcos funcionan según horarios, no calendarios políticos, y el primer tren de carga de doble estiva está programado para salir de Prince Rupert a las 6:40 de la mañana, horas antes de que el Congreso se reúna para debatir nada de esto. Es muy posible que su silbido llegue en espíritu hasta el Capitolio, señalando que la era de dominio indiscutible de Estados Unidos sobre las rutas comerciales regionales está bajo amenaza. Podría parecer que Canadá y México se sumaron a este plan de la noche a la mañana, pero en realidad llevan años sentando las bases. En marzo de 2020, el gobierno canadiense destinó alrededor de $2,300 millones canadienses de su Fondo Nacional de Corredores Comerciales para modernizar lo que se conoce como la Puerta del Pacífico, la infraestructura comercial que vincula el oeste de Canadá con los mercados globales. El puerto de Prince Rupert fue el primero en recibir mejoras. Se ganaron nuevos muelles, ramales ferroviarios ampliados y terminales de granos más grandes para aumentar la capacidad. 4 años después, esas inversiones están dando frutos. Prince Rupert actualmente mueve aproximadamente 23 millones de toneladas de carga cada año, y ese volumen sigue aumentando. Este verano, los equipos de construcción están invirtiendo otros $2.500 millones canadienses en múltiples ampliaciones de terminales y actualizaciones tecnológicas. Estas mejoras permitirán que trenes de contenedores de doble pila viajen a través de Canadá a mayores velocidades. Tan rápido que las importaciones asiáticas descargadas en Prince Rupert pueden llegar a Saskatchewan por tren nocturno y llegar a las puertas de Chicago un día entero más rápido de lo que antes tardaban envíos similares en llegar a Seattle por las rutas antiguas. En resumen, Canadá ha estado potenciando sus arterias comerciales de la costa oeste, preparándose para el día en que pudiera necesitar una ruta alternativa. México sigue el ritmo de su propia ofensiva en materia de infraestructura. En diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio luz verde a un plan de aproximadamente $660 millones para ampliar 6 puertos importantes, incluidos Veracruz y Altamira en el Golfo de México y Manzanillo en el Pacífico,
Y para terminar, una esperada autopista gratuita que une Sonora con Durango. Oficialmente, estos proyectos se construyeron como un esfuerzo para aumentar la capacidad y modernizar el transporte. Extraoficialmente, crean lo que esencialmente es una infraestructura comercial a prueba de aranceles. Tom el Puerto de Manzano. Está a la vanguardia con importantes actualizaciones. A fines de abril, los periodistas que visitaron el lugar observaron cómo los barcos de dragado se adentraban en la cuenca del puerto y cómo los equipos de construcción colocaban nuevos y enormes muelles de hormigón. Estos muelles están diseñados para manejar 10 millones de contenedores de envío al año, aproximadamente el doble de la carga actual del puerto. Los ingenieros de la Armada de México incluso se jactaron de que todo este concreto fresco terminará de curarse antes de que comience a regir el nuevo arancel de Washington el 1 de agosto. En otras palabras, la nueva capacidad portuaria estará lista justo a tiempo para ayudar a desviar la carga si aumentan las barreras comerciales estadounidenses. Si juntamos todas estas piezas, queda claro por qué los funcionarios en Washington están tan nerviosos. Prince Rupert ya maneja una carga equivalente a unos 250,000 vagones de tren completamente cargados cada año. Manzano, una vez completada su expansión, está preparado para superar incluso al puerto de Los Ángeles en tráfico de contenedores. Y ahora una cinta continua de líneas ferroviarias y autopistas conecta de manera efectiva a estos puertos tan distantes. No se requiere sello de aduanas de Estados Unidos. Para los responsables de las políticas en Washington, cada kilómetro de esa cinta actúa como una válvula de escape. Cuanto más se endurezcan las restricciones comerciales, más carga se filtrará a través de Canadá y México, lo que dejará sin trabajo a algunas fábricas del Medio Oeste y a los almacenes cerca de la frontera con Estados Unidos inusualmente tranquilos. Anteriormente, insinuamos un giro importante que impulsará este drama. Y aquí está. En una medida drástica, la administración estadounidense anunció planes para aplicar un arancel general del 30% a una amplia gama de importaciones de la Unión Europea y México, que entrará en vigor el 1 de agosto. Esta bomba arancelaria de gran alcance causó conmoción en las salas de juntas de todo el mundo. Cabe destacar que la Casa Blanca señaló que Canadá podría recibir un trato diferente. Los funcionarios insinuaron que solo aceptarían el mejor acuerdo para Canadá, lo que implica que Ottawa podría negociar una exención ofreciendo términos más favorables para los intereses estadounidenses. Pero desde la perspectiva de Canadá, no haber recibido el impacto inicial de un arancel es un pobre consuelo. Todavía los deja a merced de una volátil política comercial estadounidense. Los dirigentes canadienses dejaron en claro que no se conformarán con nada que no ponga en primer lugar los intereses de Canadá. Esa determinación quizás solo haya fortalecido la asociación de Canadá con México en el Corredor Norte. Después de todo, si Estados Unidos está dispuesto a bloquear su mercado con aranceles, Canadá y México tienen todos los incentivos para construir su propia vía libre para sortear ese muro. La escala del comercio en juego es enorme. Para comprenderlo, consideremos algunos números. Ahora imaginemos que incluso el 10% de ese comercio, alrededor de $160.000 millones en bienes, tomara un nuevo camino a lo largo del Corredor Norte en lugar de fluir a través de los cruces fronterizos tradicionales de Estados Unidos, como Buffalo o Laredo. Ese único cambio sacaría miles de millones de dólares en comercio del alcance de las aduanas estadounidenses. Cada envío que se desvía dentro de Estados Unidos significa que no hay declaración de aduanas en ese país, ni tarifa de procesamiento de mercancías, ni aranceles de importación que engrosen el presupuesto federal. Los datos de aduanas y protección fronteriza, CBP, de Estados Unidos muestran por qué esto es importante. En el año fiscal 2023, la CBP recaudó aproximadamente $92. 3.000 millones en aranceles, impuestos y tasas sobre las importaciones, lo que convierte a los ingresos aduaneros en la segunda fuente de ingresos más grande del gobierno federal después de los impuestos sobre la renta. Esas colecciones incluyen todo, desde grandes aranceles al acero hasta pequeñas tarifas de procesamiento. Quitar incluso una porción modesta de acero, piezas de automóviles, trigo y productos electrónicos.
desviados por una ruta entre Canadá y México que pasa por alto a Estados Unidos, y de repente, Washington pierde miles de millones que solían fluir sin esfuerzo a sus arcas. Los legisladores seguramente notarían ese déficit cuando llegue la temporada presupuestaria. Pero el primero en sentir el impacto no sería el Departamento del Tesoro. Serían fábricas y consumidores estadounidenses. Una cadena de suministro desviada significa, por ejemplo, que un fabricante de automóviles del Medio Oeste podría tener que ofertar más por la misma bobina de acero canadiense porque una parte de ese suministro ahora se dirige en trenes a los puertos del Pacífico de México. Esto significa que una planta química en la costa del Golfo podría pagar un costo de envío adicional para traer carbonato de sodio mexicano al norte desde un puerto en Houston después de desviarse a través de Vancouver en lugar de simplemente obtenerlo a través de un ferrocarril directo a través de Texas, lo que ahora generaría un arancel elevado. Todos estos ajustes se traducen en costos más elevados. Los expertos en venta minorista advirtieron que incluso una caída del 1 al 2% en el volumen de los puertos estadounidenses puede impulsar los precios al consumidor hacia arriba en el orden de unos 4 centavos por dólar para los bienes importados. De hecho, la Federación Nacional de Minoristas lanzó esa misma estimación al personal del Senado en mayo como una cifra de advertencia. Y todo esto sucedería antes de que siquiera uno solo de los nuevos cargos de búsqueda del 30% del presidente Trump se implemente oficialmente el 1 de agosto. En otras palabras, el Corredor Norte no es simplemente una nueva ruta en el mapa. Es un cambio de poder. Le pasa la responsabilidad de cobrar tarifas de Washington a Ottawa y Ciudad de México, demostrando que los vecinos de Estados Unidos pueden reestructurar sus flujos comerciales sin siquiera pedirle permiso a Washington. Hay otro elemento que está socavando silenciosamente la tecnología de control estadounidense. El 5 de marzo, en una reunión del Comité Asesor de Operaciones Aduaneras Comerciales, un panel de expertos que asesora a las aduanas de Estados Unidos, los miembros respaldaron un plan para un sistema de ventanilla única aduanera en toda América del Norte. En términos sencillos, este sistema permitiría a Canadá y México compartir sin problemas datos aduaneros y despachar envíos entre ellos con un único proceso conjunto sin tener que enviar jamás un solo dato a través de los sistemas aduaneros de Estados Unidos. Fundamentalmente, el comité recomendó utilizar una plataforma basada en blockchain para hacerlo. Esto significa que cada certificado de origen o documento de carga para el comercio entre Canadá y México se ingresaría una sola vez. Se verificaría criptográficamente por ambos países y nunca tendría que pasar por la mirada de un agente fronterizo de Estados Unidos. Suena técnico, pero el impacto sería muy real. Un ajuste de ese tipo podría eliminar todo un flujo de ingresos del que disfruta actualmente Estados Unidos. Tenga en cuenta la tarifa de procesamiento de la mercancía. Según el último programa, CBP cobra a los importadores un mínimo de $32.71 por cada envío comercial que ingresa a los Estados Unidos, aparentemente para cubrir el costo de procesar la documentación. En el año fiscal 2024, CBP procesó alrededor de 38,44 millones de entradas de importación. Esas pequeñas tarifas sumaron aproximadamente $1.260 millones a lo largo del año. Pero en el momento en que Canadá y México empiezan a utilizar un libro de contabilidad digital compartido para gestionar su comercio mutuo, cada una de esas transacciones se convierte en un envío de extranjero a extranjero desde la perspectiva estadounidense. En resumen, si no se ingresa a Estados Unidos, no hay tarifa de procesamiento en Estados Unidos. La recaudación de la CBP sobre esas tarifas se reduciría a cero para esa parte del comercio. La velocidad es otra parte de la ecuación y favorece al nuevo sistema. Un estudio de las Naciones Unidas concluyó que los países que adoptan sistemas electrónicos de ventanilla única redujeron sus tiempos de despacho de aduana de varios días a aproximadamente 24 horas en promedio. El proyecto piloto de América del Norte puede comenzar siendo pequeño, pero incluso pequeñas mejoras en la eficiencia pueden alejar a los transportistas de las rutas estadounidenses más lentas y con mayores tarifas. Los transportistas que operan trenes en el Corredor Norte ya informan que pueden ahorrar entre 4 y 5 horas en cada entrega en comparación con los cruces fronterizos tradicionales. Ese margen puede no parecer mucho,
pero supera fácilmente las a menudo congestionadas colas de transporte por carretera en Laredo, Texas, donde un envío puede permanecer allí medio día o más. Los bienes de alto valor, pensemos en teléfonos inteligentes, repuestos de automóviles, productos perecederos que se entregan justo a tiempo, seguirán la ruta más rápida y sin complicaciones. Si esa ruta evita los retrasos y las tasas aduaneras de Estados Unidos, que así sea. Incluso los funcionarios de aduanas de Estados Unidos han tenido una visión de este futuro eficiente. En un proyecto piloto reciente en el que se colocaron datos del comercio en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y CAFTA en una cadena de bloques, los funcionarios estadounidenses informaron que la comunicación con los transportistas se volvió casi instantánea y se eliminó el ingreso duplicado de datos, una fuente común de retrasos. Irónicamente, esos cuellos de botella burocráticos son exactamente lo que hoy en día genera dinero para muchos agentes fronterizos y operadores de almacenes de Estados Unidos. Cobran por el almacenamiento y los servicios mientras las mercancías esperan el despacho. Si el papeleo nunca espera, los bienes tampoco y esos servicios extras ya no son necesarios.